Hey, buenas, siempre tenemos la percepción de que el equipo para tanto fotografía como para vídeo es carísimo y que no hay nada que podamos conseguir por menos de, por ejemplo, 20 euros. Bueno, pues en este vídeo os voy a mostrar 10 cosas que están por debajo de ese precio, que para mí me han parecido súper útiles, que me han salvado en más de una ocasión la producción y que yo creo que os puede interesar. Bueno, vamos a ello. Bueno, el primer artículo de la lista es lo que llaman cortaviento para micrófonos lavalier. Es un protector que nos permite el poder poner el micrófono bajo la ropa, es decir, podemos hacerlo como lo tengo yo ahora, que se ve, o podemos tratar de ocultarlo. Para tener un micrófono oculto lo que hay que hacer es pegarlo a la ropa o al propio cuerpo. El problema con eso es que muchas veces por el rozamiento vamos a tener problemas. Entonces, con este accesorio lo que hacemos es cubrir el micrófono con una base como de silicona y nos ayuda a poder tener un buen sonido y a la vez protegemos el micrófono de esos movimientos y demás. Yo para pegarlo te viene una serie de cintas y además en la caja te vienen como 3 protectores de estos, por lo que se lo podemos poner 3 micrófonos a la vez. Y bueno, vienes también con unas pegatinas, pero yo lo que utilizo es una cinta que se llama cinta de moda, que está hecho pues por ejemplo para el tema del escote. Si quieres que la ropa no se mueva en una determinada posición, pues se pone una cinta de doble cara y se puede pegar a la ropa sin problemas, sin dejar residuo, y también a la piel, y es fácil de quitar y no duele ni nada por el estilo. Bueno, es un artículo que a mí me soluciona mucho y espero que os sirvan. Vale, el siguiente artículo es un clásico. Se han hecho puentes con ellos, se han hecho barcos. Yo creo que cualquier cosa que nos imaginemos se puede hacer con esto. Es la cinta americana. Me ha salvado un montón de producciones. El que vas a poner una cámara de acción en algún sitio, cinta americana. Que estás con una Steadicam y se te sale el tornillo del codo y no puedes articularlo, cinta americana. En un montón de casos vas a utilizar la cinta americana, por lo que es algo que sí o sí debes de tener siempre en tu mochila. Así que por favor, díganos, ¿qué llevaría una isla para sobrevivir? Una de las cosas más importantes para darle un buen look a nuestro vídeo es el color. Es indispensable tener un buen color. Es algo que lleva muchos años en poder perfeccionar. Yo llevo más de 10 años dedicándome a esta profesión como colorista y como resultado he creado un LUT, es decir, una plantilla de color que podrás aplicar en solo un par de clics en tus vídeos. Además, este LUT también lo vas a poder utilizar en cámara, que es muy importante para que en el set puedas tomar las decisiones que necesitas en relación a cómo se va a ver el vídeo final y no estar simplemente esperando que salga bien. Si te interesa, te dejo el enlace en la descripción y tienes un 20% de descuento en tu primera compra. Bueno, os dejo que sigan con el vídeo. Bueno, este es el difusor 5 en 1, es el típico de 60-80 centímetros que nos va a ayudar pues, en esos casos en los que queremos darle un poco de luz, igual una luz de relleno. 5 en 1 quiere decir pues, que tiene la base plateada, dorada, translúcido como difusor y la parte blanca. Son muy baratos y siempre, como se pueden doblar, es muy fácil de meterlo en tu mochila y cuando haga falta pues lo sacas, lo usas y lo vuelves a meter de nuevo. Una cosa que yo no aprendí hasta después de bastante tiempo es que, bueno, si utilizas el difusor de forma recta, lo normal, viene la luz, rebota y da a donde sea a la persona o lo que sea que quieras que rebote. Vale, eso es lo lógico. Pues si lo doblas, vas a poder tener una superficie mayor de incidencia. Lo que en los laterales va a haber una luz más suave y en medio va a ser más dura. Se va a ver siempre de una forma más natural y aparte vamos a tener una zona mucho más ancha en la que va a llegar a llegar la luz. No necesitas un difusor enorme, sino que ya más o menos vas a poder abarcar el doble más o menos de lo que tiene el difusor. Si es de 60, pues más o menos 120 centímetros. Que eso está bien, pues por ejemplo, pues para 2-3 personas o algo así. Una linterna LED. Sé qué pasa, no encuentro el casero, no hay señal.
No es para encontrar el equipo si está perdido por la mochila, no. La linterna LED la utilizo para crear las típicas reflexiones en lente en algún momento en el que igual no tienes luz directa, pero quieres darle ese toque. Entonces coges, digamos que aquí está el objetivo y ponemos la linterna de forma transversal y al moverlo un poco, pues le va a dar esos toques de luz que igual en determinado momento puede dar la diferencia, en que puede ser de algo normal a algo bastante llamativo. Las linternas estas por lo general suelen ser de 5600 grados Kelvin. Si quieres que sea una luz más natural de día, pues o bien miras una linterna que tenga para poder cambiar la temperatura de color, o simplemente con un filtro CTO, que es simplemente un filtro de gel translúcido de 5600 a 3200. Lo que hace es que hace una conversión del color de esa temperatura pues a la otra temperatura más cálida. Eso también, por lo general, las tiendas suelen tener pequeños filtros que están como de muestra y te la dan gratuita. Pues mira, a ver algún seteo pequeñito y es tamaño perfecto para la linterna. Y si no, pues también hay muchos kits con muchos distintos tipos de seteo a distintos grados y también te sale por muy poquito. Vale, esta base de monitor a mí me encanta, es decir, pueden tener la típica que tiene una bola, cuando la sueltan se va a empezar a mover el monitor por un lado para el otro. Yo prefiero estas que simplemente lo dejas a un nivel de fuerza en el que puedas poder mover el monitor, lo puedes girar y luego como tiene esa pata fácilmente lo puedes sacar, ponerlo y lo puedes utilizar con monitores de 5 pulgadas, 7 pulgadas. El Magic Arm, desde que salió, yo creo que es el típico clásico que todos tienen en su mochila. Son baratos y son súper útiles. Lo puedes utilizar para poner iluminación en algún sitio que igual sea un poco difícil poner un soporte o lo que sea, a poder poner la cámara en ángulos que de otras formas no podrías. Bueno, tiene un montón de aplicaciones. Es un brazo que simplemente lo abres y cuando ya tienes la posición cierras y se queda enganchado en esa posición. Bueno, yo creo que todos los conocemos y yo creo que todos debemos de tener al menos uno o dos en nuestra mochila. El Super Mini Clamp es algo que yo no pensé que fuera a ser tan útil hasta que empecé a utilizarlo. Es muy interesante de cara, por ejemplo, el poner algún monitor en un soporte de foco, o por ejemplo si estás con el Steadicam, pues en el brazo poder poner también el monitor, o para poder poner alguna iluminación. Lo que es el anclaje, el gancho, coge bastante bien para ser bastante pequeño, y lo que es el soporte es, no sé si es aluminio o algo así. Yo pensé que era de plástico cuando lo compré, pero lo vi que es bastante resistente. Y bueno, es algo bastante útil que he estado utilizando y bueno, se me ocurrió el ponerlo. Este mini trípode de Manfrotto lo he puesto porque es el que yo tengo, es el que estoy utilizando ahora mismo y me parece súper útil. Tiene un botoncito justo donde está el logo que lo aprietas, puedes mover la bola y cuando lo sueltas se queda enganchado en esa posición. Coge bastante peso, puedes coger prácticamente cualquier cámara reflex con su objetivo, cámara sin espejo, la FX30, la A3, bueno, es súper interesante de cara de poder poner la cámara en una mesa o en cualquier lugar sin tener que estar con mucho trasteo, que si poniendo el trípode, abriéndolo, cada uno de los pies y demás, pues bueno, pues pones ese pequeño y ya está. Aparte, si cierras todos los pies los puedes coger y es bastante fácil para el tema de vlog y demás. El adaptador para pie de foco es algo también bastante interesante, que igual hay gente que no sabe que existe. Hay dos medidas, de 1/4 y de 3/8. Pues para el tornillo de 1/4 son pues el pequeñito que tienen pues las cámaras por debajo, y el de 3/8 es el que tienen todos los cabezales de trípode y demás. Bueno, me parece súper útil, como digo, yo tengo las dos, porque puedes desde poner la cámara en un soporte de foco por si necesitas más altura, también el brazo
del Steadicam también tiene una base muy similar a la de un pie de foco, por tanto puedes ponerlo, ahí le puedes poner la cabeza de vídeo de un trípode y lo encajas con ese aparato. Yo de hecho he hecho algún vídeo en el que lo he puesto. Y luego la que es pequeñita, lo que puedes hacer es un gimbal, el ponerlo también en un soporte de foco o en cualquier otro soporte que tenga el mismo tipo de enganche. Y bueno, es súper útil porque vas a poder tener mucha más flexibilidad a la hora de poner el equipo en distintas posiciones. Vale, lo último parece súper sencillo, cables HDMI. Pero yo al menos me pasé un montón de tiempo probando un montón de cables distintos hasta que encontré los cables que realmente me gustaban. ¿Por qué? Muchos de ellos eran demasiado gruesos, que parecían el tubo de una ducha. Ya, pero es que una ducha... Una ducha no. Otros eran muy finos pero enseguida se rompían. Otros tenían problemas de conexión. Bueno, estuve probando igual 6 o 10 distintos hasta que ya encontré los que me gustaban y os los he puesto. Por si alguno está en esa búsqueda, vienen 2 en la bolsa, está bastante bien de precio y es genial pues para conectar la cámara de medio metro. Entonces es la distancia perfecta entre la cámara y el monitor, y luego tienes otro segundo cable que lo puedes tener ahí pues de emergencia, o para por ejemplo conectar el transmisor inalámbrico, o si quieres un segundo monitor o lo que sea, o igual a una segunda cámara. Bueno, yo estos son los que he probado y que me han gustado mucho. Bueno, estos son los 10 artículos que a mí me han parecido más útiles, que he querido enseñar. Vienen súper bien para tema de algún regalo que quieran pues no gastarse mucho dinero, o simplemente son cosas útiles que igual alguno no había pensado y le puede solucionar alguna producción. Bueno, esto es todo y hasta otra.